Y bien, hola, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un video más con el profesor Alex. Muy bien, para esta ocasión les tengo más ejercicios de los que han tomado para el ingreso al ESPOL de la admisión del 2023. En la siguiente pregunta tenemos el argumento del número complejo z igual 2 menos 2 raíz de 3i es igual. Ok, aquí pues tenemos que definir o tenemos que saber qué es lo que nos están preguntando con respecto al argumento. Muy bien, sabemos que en los números complejos existen dos ejes, ¿sí? Para un número complejo podemos decir que hay un eje imaginario y un eje real, ¿sí? En el caso de que queremos mostrarlo gráficamente, este es el eje imaginario y este es el eje real. Es aquí donde podemos representar este número complejo de manera gráfica, ayudándonos con los ejes imaginarios y reales. Bien, este número complejo yo lo puedo reescribir de la siguiente manera, como si fuera un punto en el plano cartesiano. Por ejemplo, 2 el número real y menos 2 raíz de 3 la parte imaginaria o compleja, ¿sí? Entonces, a manera de como si estuviera dibujando un vector, yo puedo dibujar también asimismo este número complejo, representación gráfica de este número complejo, que sería 2 en la parte real y menos 2 tercios en la parte imaginaria. Entonces tenemos 2 en la parte real y menos 2 tercios sería para abajo, menos 2 tercios en la parte imaginaria, ¿sí? Podemos interceptar esto y nos da como resultado esta pequeña flecha, como si fuese un vector, ¿sí? Aquí podemos representar lo que es el radio, ¿sí? Y también lo que es el argumento, porque el argumento tiene que ver con el ángulo θ, ¿sí? Que es medido desde el 0 grados del eje real hasta donde se posicione este dicho vector. Muy bien, entonces básicamente como si fuera un caso de funciones trigonométricas o relaciones trigonométricas o triángulos rectángulos, de esta manera pues podemos sacar ese ángulo que es medido desde 0 grados, es decir, desde el eje real. Vamos haciendo este triángulo aparte, ¿sí? Este triángulo sería algo como esto, ¿okay? Pongámosle triángulo así, de esta manera, ¿okay? Esto es R, ¿sí? Y el ángulo es medido desde los 0 grados, pero nosotros podemos medir este ángulo más pequeño, ¿sí? Para luego restarlo con el ángulo mayor, que sería todo el giro 360 menos este ángulo beta que yo acabo de colocar, ¿no? Porque este sería el ángulo θ, el argumento, pero vamos a sacar nosotros el ángulo beta, ¿sí? Tenemos en la parte vertical el eje imaginario 2 tercios y en la parte horizontal el eje real el 2. Entonces, como si fuera un triángulo rectángulo, yo puedo de aquí pues usar las funciones trigonométricas, como por ejemplo la tangente, ¿sí? Tangente de beta va a ser igual al lado opuesto sobre lado adyacente, ¿sí? En este caso, que yo quiera este ángulo, lado opuesto sobre lado adyacente. Bueno, esta es la tangente del ángulo beta, 2 raíz de 3 sobre 2. Bueno, aquí podemos simplificar y me queda que la tangente de ese ángulo es igual a raíz de 3. Es decir, este ángulo beta, pues habría que sacarlo, obtenerlo. Como lo sacamos aplicando la tangente inversa de raíz de 3. Ok, para saber qué ángulo es, vamos a acudir a estos
triángulos notables, de los cuales yo puedo hacer uso para encontrar ese ángulo que está en este momento, ¿no? Estos triángulos notables, bueno, aquí tenemos, va a ser un triángulo notable, que básicamente es lo que voy a usar para encontrar cuál es el ángulo que yo tengo ahí. Entonces este triángulo notable trabaja con el ángulo de 60 grados y 30 grados, ¿sí? Esto, ¿cómo está dispuesto? Sería 1, 2 y raíz de 3. Ok. Fíjense, aquí en este triángulo notable yo puedo notar que fíjense que cuando yo obtengo la tangente de 60 grados, eso da como resultado raíz de 3. ¿Sí? Justamente es la raíz de 3 que tenemos acá. Entonces podemos nosotros concluir que el ángulo beta que está ahí es 60 grados. ¿Sí? Ahora, ese ángulo de ahí es este pequeñito, 60 grados. Entonces, pero yo quiero el ángulo medido desde 0 grados hasta el final. Es decir, el ángulo que estoy buscando, es decir, mi teta, el argumento es los 360 grados de todo el giro menos los 60 grados que están ahí. Entonces, mi argumento es igual a 300 grados. Ahora, esto está en grados, hay que transformarlo a pi radianes, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo transformamos? Fácil. 300 grados, vamos a multiplicar un pi radian es igual a 180. Entonces simplemente vamos a ir simplificando. Elimino un 0, divido, ¿sí? Simplifico, vamos a dividir para 2, la mitad 15, la mitad 9, tercera 5 y la tercera 3. Entonces el argumento para este caso sería 5 pi tercios. ¿Ok? El argumento sería este ángulo medido desde el eje real 0 grados hasta donde se encuentra ubicada mi número complejo. Entonces esa es la respuesta, 5 pi tercios. La respuesta es el literal A. Ok, vamos a ir al segundo ejercicio. Bien, en este segundo ejercicio vamos a resolver lo que me pide. Dice, si el referencial es todos los reales y el predicado es raíz de 4 menos valor absoluto de x menos 2, si todo esto es un número real, entonces el AP de x, el conjunto de valor de verdad, es igual a... Ok, y para este ejercicio pues vamos a acudir primero a la regla, ¿sí? A la regla que me dice, bueno, si tenemos un valor en raíz, resulta que el AP de x va a ser igual a todo lo que conlleve el dominio. Es decir, cuando yo tengo una raíz de x, tenemos la siguiente regla, que todo lo que esté dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, aplicando esta regla, vamos a obtener lo siguiente. Sería todo lo que esté adentro, 4 menos valor absoluto de x menos 2, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño despeje. Vamos a pasar el 4 al otro lado de la inecuación. ¿Sí? Me va a quedar de esta manera. Aquí, fíjense que tengo un negativo. Vamos a multiplicar por menos 1 en ambos lados. ¿Sí? Para poder eliminar ese negativo, me quedaría valor absoluto de x menos 2. Como multipliqué por menos 1, cambio la dirección de la inecuación. ¿Sí? Antes era mayor o igual, ahora es menor o igual. Y aquí pues se eliminan los negativos. Menos por menos más. Ok.
Ahora tengo esta disposición. Esta disposición es mucho más trabajable porque vamos a compararlos con las propiedades de las inecuaciones con valor absoluto. Hay una propiedad de las inecuaciones con valor absoluto que dice lo siguiente. La propiedad me dice que si P de X es algo tal que X, valor absoluto de X menor o igual a A es un número, siempre que A sea mayor o igual a 0, me dice que mi AP de X va a ser igual al conjunto, o sea, el conjunto solución va a ser igual a tal que este valor de X esté entre A y menos A. Esta es la propiedad que vamos a usar. Entonces, efectivamente, aplicando esta propiedad, se nos hace todo más sencillo. Entonces, aquí aplicando ya el conjunto de verdad AP de X, sería pues simplemente descomponer este valor absoluto entre menos 4 menor o igual X menos 2 menor o igual a 4. ¿Ok? Bueno, para resolver esto, simplemente este menos 2 paso a sumar en ambos lados, sería menos 4 más 2 menor o igual a X menor o igual a 4 más 2. ¿Sí? De ambos lados. Entonces fíjense, aquí hago esta resta, esto me da menos 2 y del otro lado pues esto me va a dar 6. Entonces mi valor, mi conjunto, valor de verdad, mi AP de X, mi conjunto de valor de verdad, sería todos los X que están entre menos 2 a 6. ¿Sí? Esta sería la respuesta, o si quiero escribirlo de otra manera, pues sería menos 2 cerrado, intervalo cerrado, hasta 6 intervalo cerrado. Este sería mi AP de X, mi conjunto de solución. Es decir, la respuesta sería literal C. Muy bien. Vámonos ahora con el tercer ejercicio, que dice lo siguiente. Si f es una función que va de reales en reales, ¿sí? Definida, aquí está la función definida, entonces es verdad que... Muy bien, para poder saber estas propiedades, si es inyectiva, si es sobreyectiva, tenemos que hacer un bosquejo de esta gráfica. Pero bueno, esta gráfica pareciera ser un poco compleja, no es tan fácil de dibujarla, pero vamos a acudir a ciertos conceptos para poder hacer un bosquejo bastante cercano a la gráfica original, la gráfica real. Ok, muy bien. Primero identificamos que esta función proviene de la función, en este caso, la función tal que, fíjense, esta función de aquí, por ejemplo, cuando a está elevado a un exponente, a una variable, es una función exponencial. Esta función exponencial tiene ciertas propiedades. Entonces, la gráfica de esta función exponencial, para el caso de que a esté entre 0 y 1, ¿sí? Aquí fíjense que a es lo que está aquí adentro, un tercio es un valor que está entre 0 y 1. Cuando ese valor está entre 0 y 1, la función es tal que así. ¿Okay? Así como la estoy dibujando. ¿Ok? Así. Entonces, de esta función vamos a guiarnos para poder resolver esta función de acá. ¿Sí? Esta gráfica es cuando la función exponencial tiene un a entre 0 y 1. Entonces, básicamente es un bosquejo de lo que yo tengo acá. Pero, fíjense que en el argumento tengo aquí una suma. ¿Sí ven? Esto es una suma en el argumento. X más valor absoluto de X más 2. Entonces, este argumento, ¿sí? Este 1/3 está elevado a la X más valor absoluto de X más 2,
vamos a trabajarlo por separado. Entonces fíjense que aquí, aplicando propiedades de exponentes, esta suma proviene de una multiplicación de funciones. Entonces yo puedo decir que esta función se puede separar en dos funciones, ¿sí? En una función que tenga x, que esté multiplicada a otra función que esté elevado al valor absoluto de x más 2. ¿Sí? Entonces aquí estoy separando para poder aplicar lo que se llama composición de funciones, ¿sí? Una multiplicación en este caso, para poder dibujar con mucho más precisión lo que es la gráfica respectiva. Entonces, fíjense que este de aquí es una gráfica conocida, ¿sí? Como la que está acá arriba, ¿sí? Básicamente es esta gráfica, el bosquejo, mientras que la de acá tiene una cierta complejidad, ¿sí? Esta parte de acá, fíjense, en esta parte de acá, la de un tercio, el valor absoluto, vamos a aplicar ciertas leyes. Fíjense que primero tenemos esta disposición de valor absoluto que me dice que va a haber una reflexión con respecto a los valores que tenemos en la parte del eje X. ¿Ok? Entonces, primero, antes de tener el dibujo final de valor absoluto de x más 2, vamos a hacer un pequeño bosquejo de cómo sería un tercio elevado al valor absoluto de x. ¿Sí? Entonces, así como valor absoluto de x, la función sería de la siguiente manera. Sería la parte positiva que va a estar reflejado hacia el otro lado. ¿Ok? Y como yo tengo valor absoluto de x más 2, esta función se va a mover hacia la izquierda 2 espacios. ¿Ok? De la siguiente manera. Bien. Así sería el bosquejo para esta segunda función, porque la hemos separado en dos funciones. Una función, podríamos llamarla, esta es la función f, esta es la función g, que se están multiplicando. Ahora, vamos a nombrarlas de esta manera, ¿no? Esta es la función f, esta es la función g, que se están multiplicando. Entonces la función f tiene su regla de correspondencia y la función g también tiene su regla de correspondencia. Vamos a colocar esta regla de correspondencia tal como si fuera una recta numérica. Entonces fíjense, en la función f simplemente tenemos aquí un 0, ¿okay? Y en todo momento esta función antes del 0 sigue siendo un tercio elevado a la x y después del 0 sigue siendo un tercio elevado a la x. Mientras que la función g tenemos en el punto menos 2, aquí en el punto menos 2, tenemos que del lado izquierdo de menos 2 tenemos la función, ¿ok? Pero que está elevado a la menos x más 2, mientras que del lado derecho es el 1/3 mismo, pero elevado a la x más 2. ¿Okay? Son distintas porque uno va hacia la izquierda, otro va hacia la derecha. Aquí está, fíjense en la gráfica, si ves, tenemos una curva distinta a la izquierda y una curva distinta a la derecha. Entonces se separan en dos. Ok, entonces tal cual como dice la función, me dice que yo la multiplique, vamos a multiplicar la función f con la función g. Vamos a multiplicar. Así vamos a ver, déjenme poner más acá, que se note que esto es función f y esta es la función g. Ahora vamos a multiplicarlos, ¿sí? Entonces fíjense, vamos a multiplicar en un solo intervalo. Entonces en menos 2, acá tenemos 0. Del lado izquierdo del menos 2 tenemos la multiplicación entre 1/3 de menos x más 2 multiplicado con 1/3 de x. Como se está multiplicando números de igual base, los exponentes se suman, ¿sí? Entonces aquí simplemente le sumamos x.
En la parte media, entre menos 2 y 0, tenemos básicamente, bueno, de aquí para la derecha, toda esta parte, o sea, todo esto, básicamente es lo mismo, que sería 1/3 elevado a la x más 2 más x, ¿sí? Ok, entonces vamos resolviendo. ¿Cómo me queda? Y me va a quedar de este lado, fíjense, 1/3 menos x más x se eliminan y aquí tengo que me queda a la menos 2, ¿sí? Y de este lado me va a quedar 1/3 a la 2x más 2, ¿ok? Fíjense que este 1/3 a la menos 2 básicamente es como 3 al cuadrado, es decir, 9, ¿ok? Y de este lado pues simplemente me queda una gráfica, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría finalmente nuestra gráfica final? Vamos a borrar aquí. Nuestra gráfica final ya con todo ya está multiplicado. Simplemente tenemos que unir todo, ¿sí? Entonces la gráfica final sería de la siguiente manera. Ok, entonces fíjense. Aquí estamos en menos 2. ¿Sí? Importante, menos 2. Entonces, cuando la función esté en menos 2, justamente a partir de menos 2, ¿sí? Toda la parte que está del lado izquierdo de menos 2 va a ser igual a 9, es lo que yo tengo aquí. Entonces aquí vamos a tener 9. ¿Okay? Entonces aquí la función sería una línea recta para allá, ¿sí? Una línea recta, básicamente. Vamos a dibujarla mejor. ¿Okay? Hay una línea recta, ¿sí? Una línea recta. Y de la parte derecha va a ser una función exponencial, ¿sí? Una función exponencial tal cual parecida a la que teníamos hace un rato. O sea, es decir, yo puedo dibujar esta función tal que así. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, este sería el bosquejo de la función original, ¿sí? 1/3 de x más x, valor absoluto de x más 2. Esta es la función final en este caso. Ok, ya tenemos la función original, el bosquejo, ¿sí? Ahora vamos a responder las preguntas. Entonces me dice, f es una función inyectiva. Para saber si es inyectiva, aplicamos la regla de la línea horizontal. Es decir, que si yo aplico una línea horizontal y toca a más de 2 puntos, eso automáticamente no es inyectivo. Bueno, fíjense que justamente la gráfica está en toda la línea, en dirección del 9, ¿sí ven? El número 9 se extiende a lo largo de todo ese número, o sea, está totalmente horizontal, significa que aquí hay muchos puntos, hay más de 2. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Sobreyectiva. La teoría de la sobreyectividad me dice de que a cada valor del conjunto de llegada le corresponde al menos un único valor del dominio. En otras palabras, que el conjunto de llegada tiene que ser igual al rango de esta función, ¿sí? No es lo mismo conjunto de llegada que rango. El conjunto de llegada lo vemos aquí. Fíjense. Aquí está el conjunto de salida, perdón, este es el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada. El conjunto de partida son los reales, el conjunto de llegada son los reales. Y el rango, pues básicamente es donde está la función en el eje Y. Y la función en el eje Y, si ustedes se fijan, se está manejando entre el 9 y el 0 prácticamente, ¿no? Porque entre el 9 y el 0, de ahí no pasa. Entonces, este es el rango. Y fíjense que el conjunto de llegada
son los reales. Es decir, esta función no es sobreyectiva porque no estamos usando todo el conjunto de llegada. No estamos usando todo el conjunto de llegada, por lo tanto la función no es sobreyectiva. La función es estrictamente decreciente. Pues no, porque hay un tramo donde la función es constante. Por lo tanto, no está decreciendo en todo su dominio, sino que está decreciendo a partir de un número específico, mientras que en otra parte la función es constante. Por lo tanto, no es estrictamente decreciente. El rango va desde 0 a 9. Bueno, el rango en 9 sí es un punto cerrado, un intervalo cerrado. Pero en cambio en 0 es un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque la función exponencial básicamente tiene aquí una cota, o sea, es decir, tiene aquí una asíntota, es decir, nunca va a tocar el 0. Entonces el 0 no es parte de este rango, es decir, esto está mal planteado, ¿sí? El rango realmente es desde 0 intervalo abierto hasta 9 intervalo cerrado, ¿ok? Entonces me queda por descartes la última, f es una función acotada. Esta es la verdad, verdadero. Bueno, ¿por qué es una función acotada? Una función acotada es aquella que está limitada en su rango, es decir, siempre va a tener una limitación en el rango, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Esa es una función acotada. Si es que está acotada por un extremo y por el otro no, pues ya no es una función acotada, ya sería una función acotada superior o acotada inferior. Pero en este caso, acotada es cuando en ambos lados, tanto por arriba como por abajo, tiene una limitación de su rango. En este caso tiene una limitación en 9 y una limitación en 0. ¿Sí? Entonces ahí es donde se está desenvolviendo la función. Por lo tanto, f es una función acotada. Ok, muchas gracias. Gracias por estar presente en este video. Y los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y estén atentos a próximos videos. Muchas gracias.